Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, February 27, 2019. The Summit on Pedophilia in the Church was held in Rome, bringing together the 114 presidents of the Episcopal conferences throughout the world. Cardinals Burke and Brandmüller have called on the bishops present at the Summit on Pedophilia to explore its connection with homosexuality. Although in Spain, unfortunately, there have been cases of child abuse by priests, these have been few compared with those that occur. Cardinal Wolke, Archbishop of Cologne, has recalled that it is not the task of the Pope, the bishops, or the priests to invent a new church. Conversions of Muslims to Catholicism are increasing in spite of the risks faced by those who do so. The Summit on Pedophilia in the Church, convened by Pope Francis, has been held in Rome. It has brought together the presidents of all the Episcopal conferences around the world. The summit began and ended with an address of the Holy Father. In between, during the 3 days it lasted, various conferences were given, carried out by important church leaders such as Cardinals Cupich, Marx, and Gracias. Although they have not offered conclusions to apply throughout the world, 21 points of reflection were given, which must now be studied and implemented in each country, depending on local circumstances. In his closing discourse at the summit, the Pope reaffirmed the Church's willingness not to tolerate the abuse of minors. He warned that if in the Church there should emerge even a single case of abuse, which already in itself represents an atrocity, that case will be faced with the utmost seriousness. Justifying the general population, Pope Francis acknowledged that in people's justified anger, the Church sees the reflection of God, betrayed and insulted by these deceitful consecrated persons, and the cries of the victims will shake hearts dulled by hypocrisy and by power. After quoting the detailed reports of the World Health Organization, UNICEF, and others, the Pope stated, "The time has come to work together to eradicate this evil from the body of our humanity by adopting every necessary measure already in force on the international level and ecclesial levels." With regard to the Church, the time has come to find a correct equilibrium of all values in play and to provide uniform directives, avoiding the two extremes of justicialism provoked by guilt for past errors and media pressure, and defensiveness that does not confront the causes and effects of these grave crimes. Pope Francis compared the plague of the sexual abuse of children with the religious practices of the past of sacrificing human beings at the end of the Summit on Pedophilia held in the Vatican. It is difficult to grasp the phenomenon of sexual abuse of minors without considering power, since it is always the result of an abuse of power, an exploitation of the inferiority and vulnerability of the abused, he said. The abuse of power is likewise present in the other forms of abuse affecting almost 85 million children, forgotten by everyone: child soldiers, child prostitutes, starving children, children kidnapped and often victimized by the hard commerce of human organs, or enslaved, child victims of war, refugee children, aborted children, and so many others, he added. Cardinals Burke and Brandmüller have asked that the relationship between homosexuality and child abuse be looked into in a letter addressed to the bishops gathered in Rome. Cardinal Raymond Burke and Cardinal Walter Brandmüller have written an open letter to the presidents of the bishops' conferences around the world who have gathered in Rome for the summit on the protection of minors in the Church. Both cardinals asked their brothers in the episcopate to speak to the safeguards and proclaim the integrity of the doctrine of the Church. They point out that clericalism, understood as the abuse of power, is not so much the cause of the sex abuse crisis, but rather having gone away from the truth of the gospel. There are cardinals and bishops who are silent,
Will you also be silent? They ask. And they ask them to be aware of the plague of the homosexual agenda that has been spread within the church, promoted by organized networks and protected by a climate of complicity. Cases of pedophilia due to the clergy are few in Spain. 33 priests have been convicted out of a total of 45,155 complaints filed, most of them due to abuse that has happened within families. In the face of the campaign of some media on sexual abuse of the clergy in Spain, the Bishop of San Sebastian, Monsignor Munilla, has recalled that of the over 45,155 cases of abuse recorded, only 33 have been carried out by priests. Since 1986, 82 complaints against priests have been submitted to the courts or the press, which is a tiny percentage. Currently, an average of 10 complaints of child abuse occur every day. Since 2011, the amount has increased by 20%, although, according to the experts, 85% of the time, no complaint is filed. It is not our task to invent a new church. Cardinal Wolke, Archbishop of Cologne, has recalled in some recent statements. It is our task as bishops to preserve the faith of the Church, as it has come down to us from the apostles, and to say it and proclaim it anew in our times, and also to preserve it for the generations to come, and to express it for them in such a way that they too can encounter Christ as their salvation, Cardinal Wolke declared. The current situation in Germany is difficult. There are now voices who argue that it is time to cast aside everything we have held on to until now. I think that it is a very dangerous concept, said Wolke. We are part of a great tradition. The Church also stands for truths that transcend time, and it is not our task to now go and invent a new church. The Church is not just leverage that we have been handed to exercise as we see fit, he added. Conversion of Muslims to the Catholic Church are on the rise, despite the fact that often the converts are risking their lives in doing so. The conversion of Muslims to Catholicism is a reality which is difficult to quantify in Muslim countries as well as in other places such as Europe. These converts can be persecuted and killed for their decision, and at best be rejected by their own families. However, these conversions occur and are becoming more numerous. A clear example is that of France. In this country, there are statistics on the baptism of people coming from Islam. In 2018, 7% of the adults who were baptized at the Easter Vigil came from Islam. This would mean almost 300 of the 4,258 catechumens. But to these figures would have to be added those baptized aside from this date, receiving the sacraments more discreetly in parishes, which raises this figure considerably. According to church authorities in France, this matter is something impressive because all the Muslims who are received into the church say they have discovered freedom. A fascinating element that occurs in the conversion of Muslims is that of dreams. Both in Islamic countries and Christian countries, cases of conversions abound, initiated with dreams about Jesus, the Virgin, or some saint that causes them to look at the Christian faith. Our editorial is dedicated to commenting on what happened at the summit on pedophilia that has taken place in the Vatican. La cumbre sobre la pederastia del clero que ha tenido lugar en el Vaticano ha tenido una palabra clave, según los organizadores. La palabra ha sido sinodalidad. Sinodalidad, que fue la misma palabra clave que se usó, por ejemplo, para el sínodo sobre los jóvenes, es decir, mayor participación, mayor corresponsabilidad, más consulta por parte de los obispos o los sacerdotes a los laicos, de alguna manera más colegialidad, no solamente entre los obispos, sino también contando con todo el pueblo de Dios. Es decir, la causa, según ellos, de que se hayan producido los abusos a menores por parte de sacerdotes ha estado en un concepto clerical del sacerdocio. Eso significa que el sacerdote se sentía como el dueño del rebaño, no como el pastor del rebaño, y que podía hacer lo que quisiera
con los laicos, incluidos los niños. Lo mismo con respecto a los obispos. No han cuidado lo suficiente, no han evitado que algunos de sus sacerdotes cometieran esos delitos, porque también tenían ellos un concepto clerical de su ejercicio, en este caso de su ejercicio episcopal. Bien, naturalmente esto es según los organizadores. Si había clericalismo, eso se solucionará aumentando o disminuyendo el clericalismo, aumentando la sinodalidad, la mayor consulta a todos los niveles dentro de la Iglesia y dentro, sobre todo, de los instrumentos de gobierno de la Iglesia. Esto, repito, según los organizadores. Incluso los que han llevado adelante este congreso, los cardenales Kupik de una forma especial, pero también Osvaldo Gracias de Bombay, Monseñor Scicluna, el cardenal Tagle de Manila. Bueno, todos ellos han quitado importancia al hecho de que haya un numeroso grupo, un porcentaje grande de sacerdotes homosexuales ligados a la pederastia. Se habla del 80%. Monseñor Scicluna llegó a decir que la condición de ser homosexual o heterosexual no tiene nada que ver o no es relevante con respecto a la pederastia. En este contexto de centrarlo todo en la forma en que se ha actuado, es decir, en que la causa ha sido un concepto clerical del ejercicio del sacerdocio, en este contexto ha intervenido también el cardenal Kupik diciendo que, planteando aquello que fue rechazado por los obispos norteamericanos, pero que parece que tiene el aval del Vaticano, es decir, que la forma de comportarse y de juzgar a los que cometen actos de pederastia es el obispo juzga al sacerdote, el arzobispo juzga al obispo. Si es un arzobispo el implicado por acción u omisión, porque él ha cometido delitos, como fue el caso del ex cardenal McCarrick, o porque ha mirado hacia otro lado mientras sus sacerdotes los cometían, si es el arzobispo el implicado, entonces tiene que ser juzgado por un obispo jubilado de su propio arzobispado. La investigación después es mandada a Roma, donde deciden, pero de ningún modo tienen que intervenir ni en la investigación ni en el juicio, de ningún modo tienen que intervenir los laicos. Bien, esta ha sido otra de las aportaciones que han tenido lugar en esta cumbre sobre los abusos. No se han ofrecido conclusiones, precisamente porque la idea era la de la sinodalidad. Lo que se ha hecho ha sido una especie de lluvia de ideas, y ahora los presidentes de las conferencias episcopales, al llegar a sus respectivos países, pues tendrán que ver con esa lluvia de ideas qué es lo que ellos tienen que hacer. Se han dado 21 puntos de reflexión, y ahora ellos tendrán que ver en sus respectivos países cómo los implementan. Una cosa que me parece significativa es que también dentro de esas 21 pistas de reflexión se habla de que hay que cuidar mucho la presunción de inocencia de los sacerdotes, e incluso se dice que hay que plantearse si los castigos a los sacerdotes considerados y hallados culpables tienen que ser definitivos o temporales, es decir, tienen que ser reducidos al estado laical o simplemente suspendidos del ejercicio público durante un tiempo. Bien, repito, lluvia de ideas que ahora se tendrán que aplicar en cada conferencia episcopal según sus propias circunstancias, que esto naturalmente para algunos les ha sabido a poquísimo y han visto esta cumbre con un claro tinte negro, y para otros les ha parecido maravilloso y lo han visto todo color blanco. Hay muy pocos, entre los analistas, hay muy pocos grises, o es blanco o es negro, o ha sido estupendo o ha sido desastroso. Bien, desde mi punto de vista creo que se ha insistido mucho en las formas, cómo hay que actuar. Se ha insistido mucho en que la causa es el clericalismo y por lo tanto la solución es la sinodalidad, y me parece a mí que se ha insistido poco en una causa que creo yo que es la principal de todo lo que ha ocurrido. Fijémonos en los datos, simplemente para que estos datos hablen. El pico, digamos que ha habido un incremento de abusos a menores por parte de sacerdotes que ha ido aumentando y luego ha ido disminuyendo.
el pico, el momento en que más estos abusos se produjeron fue justo antes del concilio, empezó esto a crecer, y en las 2 décadas posteriores al Concilio Vaticano II. Esto es un dato, esto es la realidad. Esta etapa coincide con el derrumbe de la disciplina clerical. Abandono del respeto a la liturgia, abandono de la forma sacerdotal de vestir, sotana o clergyman, coincide con el derrumbe no solamente de la disciplina clerical, sino el abandono de la vida de oración por parte de los sacerdotes, la mundanización de la Iglesia y del clero de una forma especial, a la vez con una especie de anarquía moral en la que todo vale porque la conciencia es la que dice lo que es bueno y lo que es malo, sin ningún referente externo. En esa época donde hay más abusos es donde esto se produce con más intensidad. Dicho de otra manera, cuando Juan Pablo II llega a la cátedra de San Pedro en el año 78, empieza a poner más control en la Iglesia, y el mayor número de casos se había producido ya entre los años 60 y esos años 80, las 2 décadas posteriores al Concilio Vaticano II. Yo creo que esto es un dato importante. Por ejemplo, fijémonos en un país europeo como Alemania, en un país europeo como España. Son datos que han salido publicados, aunque seguramente esto se puede decir también de otros países. En Alemania, según confesiones y estudios de la propia Conferencia Episcopal, ha habido 1.670 sacerdotes implicados en denuncias de pederastia. No sé si todos han sido condenados o simplemente implicados, pero 1.670 sacerdotes han sido acusados de delitos de pederastia. Bueno, es un marco de 70 años, ciertamente, es un marco muy grande, y por tanto el porcentaje de sacerdotes con respecto al total de sacerdotes en Alemania en esos años es un porcentaje relativamente pequeño, en torno al 5%. Bueno, en cualquier caso, 1.670 sacerdotes son muchos. En España, 33 condenados y 82, 85 denunciados, a muchos de ellos a través de los medios de comunicación, ni siquiera en los tribunales. Es una diferencia abismal, habiendo muchísimo más sacerdotes en España que en Alemania. No, con eso no quiero decir que en España seamos buenos y en Alemania malos, no. Lo que sí que quiero decir es que en Alemania tienen un problema. Ellos mismos, los sacerdotes alemanes, confiesan en un estudio hecho público también por la Conferencia Episcopal Alemana de hace un par de años, que la mitad de ellos no rezan nunca, la mitad de ellos no se confiesan nunca. Vamos a ver, si tú no llevas una vida de oración, si tú no llevas una vida de una cierta penitencia, si tú no intentas mantenerte, digamos, accesible a los sacramentos y sobre todo a ese gran sacramento por el cual te viene la gracia, como es la gracia del perdón, como es la confesión, pues es más fácil que, rotos esos diques, todo lo que está dentro de ti salga y haga daño. No digo que si rezas y que si te confiesas no vayas a tener tentaciones e incluso no vayas a caer en las tentaciones, pero podrás controlar mejor las tentaciones, y no me refiero solo a las del 6º mandamiento. Es decir, en España ha habido en estos años más de 45.000 denuncias por casos de pederastia. Son muchísimas, ¿eh? Y además en los últimos años hay un aumento de un 20%. Se habla de que hay 10 denuncias diarias. Oiga, solamente poco más de 80 han sido denuncias que han implicado a sacerdotes, solamente 33 han sido condenados. Repito, no significa que los sacerdotes españoles sean maravillosos y los alemanes no, pero algo quiere decir estos datos. O sea, si nosotros mantenemos una vida de oración, si evitamos la soledad, que es el gran enemigo del sacerdocio, si estamos en una actitud de conversión permanente, si no empezamos a justificarnos a nosotros mismos diciendo que podemos hacer lo que queremos, y eso sí sería clericalismo, pero eso también lo aplicamos a los laicos, es decir, se lo enseñamos a los laicos y ellos lo aplican. Si nosotros mantenemos lo que ha hecho la Iglesia siempre, entonces es más fácil que podamos vencer a las tentaciones. Creo que hay que profundizar en la sinodalidad, en la colegialidad
Me parece a mí que los controles son necesarios y que hay que insistir en todo lo que evite crímenes tan graves como es el abuso a los menores. Pero si no se va a la raíz del problema, si no se va a la causa del problema, a la causa verdadera, que es el alejamiento de Dios, entonces, por muchos controles que haya, por mucha vigilancia que haya, siempre que estarán cometiendo crímenes, siempre que estarán cometiendo delitos. Creo que es la vieja lección del asesinato de Abel a manos de Caín. Cuando el hombre se aleja de Dios, se convierte en el asesino de su hermano. Tiene que haber policía, por supuesto, tiene que haber leyes, por supuesto, pero cuando el hombre se aleja de Dios, cuando la barrera interior, cuando la conciencia deja de decirte la verdad, cuando no estás accesible a la gracia, cuando no te pones a tiro de Dios en la oración, cuando el hombre se aleja de Dios, siempre se convierte en el asesino de su hermano. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you want to stay on top of what is happening in the church, you can visit our news webpage, www.catolicosonline.org. Until next week, God willing.